Perfect. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esta vez quiero compartir contigo una charla que tuve en una fiesta que se derivó a partir de una pregunta que nos hacemos muchos en nuestro día a día: ¿cuál es mi llamado en esta vida? Y se me acercó y me dijo: oye, ¿cómo supiste que compartir tus experiencias y conocimientos era lo tuyo? ¿Cómo supiste tu llamado? Esa pregunta me movió la cabeza, pero tuve una respuesta inmediata porque yo también me he hecho esa pregunta. Mi respuesta fue la siguiente: mira, lo que yo mismo he podido responderme a esa pregunta es que el llamado no es único, sino que es histórico, creciente e infinito. Y recuerdo su cara así como de: guau, ¿qué le pasa a este cuate? Está loco. Y le dije: mi primer llamado fue para el emprendedurismo cuando yo tenía alrededor de 13 años, ¿sabes? Mi papá me dio una idea, me dijo: ok, tú quieres emprender, entonces lo que yo te recomiendo es que vayas con un amigo que tenga el mercado de abastos y que le digas que en lugar de que tire la fruta que se le echa a perder, específicamente los pimientos, pues que te los dé a ti y checa qué puedes hacer con eso. Entonces fui con su amigo y le dije: ¿sabes qué? Dame a mí los pimientos que no te sirven, yo los voy a pelar de donde está podridito, los voy a limpiar, los voy a lavar, voy a hacer unas etiquetas en mi impresora y las voy a engrapar en bolsitas y voy a salir a venderlas a las tiendas de mi colonia, porque yo tenía 13, 14 años. Fue muy curioso porque este cuate me dijo: ok, ¿y ese es tu llamado? Y le dije: recuerda una cosa, te comenté que no fue un solo llamado, sino que fue un llamado histórico, así que la historia aún no termina. Pero este llamado me enseñó una cosa muy importante. Me enseñó que uno de los llamados que yo tenía era emprender, era crear riqueza. Y él dijo: ok, wow, creo que ese llamado también yo ya lo tuve, pero no me ha salido, o sea, no he podido lograrlo. Le dije: ¿sabes qué? Lo que pasa es que tu llamado aún no se completa, es el primer llamado, pero no has llegado a tu llamado que yo llamo primario. Yo después tuve un segundo llamado que me llevaría a lo que hoy sé que es mi llamado primario. Quiero que prestes atención a esto. Hubo varios llamados en mi vida para llegar a mi llamado primario. Y el siguiente llamado fue un día que yo estaba sentado, estaba tarareando una canción en mi carro y al lado iba un amigo y me dijo: oye, no sabía que cantabas, que te gustaba cantar y no lo haces. Canté ahí con la banda, estaban pisteando, estaban rockeando y la verdad yo no sabía que eso se iba a dar, pero se dio. De repente me dijeron: ¿sabes qué? Pues éntrale, eres el vocalista de la banda. Y esa historia se la seguía contando al cuate que estaba ahí en la fiesta conmigo. Para entonces él ya tenía los cacahuatitos, las palomitas, ya se había servido otra cuba, ya nos habíamos sentado en una salita lounge que había ahí en la fiesta y seguíamos platicando. De hecho recuerdo que vino una chava que creo que era su novia y se sentó ahí con nosotros y mucho la atención de este cuate, estaba muy padre. Y le dije: ok, pues quiero contarte de otro llamado que tuve. El siguiente llamado fue un llamado espiritual. Dice: órale, ¿y ese cómo estuve? Ok, déjate cuento. Ya te conté de mi llamado al emprendedurismo cuando estaba chavo. En ese supe que parte de mi vida iba a estar destinada hacia emprender, hacia generar riqueza. Después vino la otra parte del llamado, que era perder el miedo escénico, saber manejar un micrófono, compartir emociones, ¿sabes? La música son emociones, son sentimientos. El miedo con la cámara se me fue en ese llamado también. Y vino el tercer llamado, que fue un llamado espiritual. En ese llamado espiritual pasó lo siguiente: mi mamá vino de visita con un hermano con el que yo no me hablaba. Yo no me hablaba con mi hermano mayor. Y vino de visita a Guadalajara y me habló y me dijo: oye, sé que tú y tu hermano no se hablan, pero fíjate que me invitó a una iglesia y en esa iglesia pues vamos a pasar el domingo, ¿te gustaría ir? Y le dije: ¿sabes qué, mamá? Pues yo con mi hermano no me hablo muy bien, entonces verle la cara como que no estoy listo para eso, ¿sabes? Pero después me dieron el talón de Aquiles, me dijo: oye, pero es que ahí fíjate que tocan rock. Y dije: ¿cómo? ¿En la iglesia tocan rock? Sí, en la iglesia tocan rock. Entonces me dieron el talón de Aquiles y no pude. Le hablé a mi esposa, le dije: amor, prepara a las niñas porque vamos a ir a un concierto de rock. No le dije: vamos a ir a la iglesia,
pero yo ya traía algo que me vibraba en el corazón, que me decía que necesitaba conectarme con mi yo espiritual, cosa que no había hecho. Entonces en lo espiritual estaba peleado y además estaba peleado con mi hermano, pero acepté, pasé por mi esposa, nos fuimos a la iglesia y para no hacerte la larga, un día, ya cuando había pasado más o menos un año, yo estaba sentado en una silla y enfrente de mí estaba sentada una mujer y yo estaba compartiendo en una cumbre de liderazgo de la iglesia cristiana. Estaba aquí con mi grupo y estaba compartiendo con ellos algunas cosas, conocimientos que había aprendido, en fin. Y en esas cosas que había aprendido y les estaba compartiendo, de repente la señora de enfrente voltea y me dice: disculpa, pastor. Yo no la conocía. Me dijo: disculpa, pastor, ¿sabes a qué hora comienza la siguiente conferencia? Y a mí en la mente me choqueó y uno de los brothers que estaba al lado mío me dijo: ¿lo ves, Marco? Te lo dije, tienes un llamado a servir al Señor. Es una connotación, es una forma en la que los brothers cristianos se comunican, ¿no? Cuando dicen que tienes que servir a Dios o algo, hay un llamado. Y en ese momento este cuate me lo dijo: Marco, yo ya te había dicho que había un llamado para que sirvieras al Señor, a Dios, ¿sabes? A expandir la iglesia, a expandir el mensaje. Y esa señora me lo dijo sin conocerme. Entonces dije: wow, aquí hay algo, ¿no? Tengo que escudriñar para ver de qué se trata. Entonces, como tal, me di cuenta que mi don no estaba dirigido hacia ser pastor, hacia ser un servidor en la iglesia, pero sí me di cuenta que tenía un don hacia el servicio, hacia el liderazgo. Eso sí lo noté y lo fui creciendo, de hecho, ahí mismo dentro de la iglesia, pero sabiendo que yo no iba a terminar como un pastor, porque a mí me gusta mucho tener tiempo para otras cosas, para mi visión, por ejemplo, empresarial. Entonces le dije a este brother: mira, que para entonces ya era este cuate, su novia y como 4 personas más ahí en la salita. Ya nos estábamos acabando todos los hielos, las papas y las cubitas de la fiesta ya estaban ahí en nuestra sala, porque estaba bien padre la plática entre nosotros. Y le dije, resumiendo, si te das cuenta, toda la suma de estas historias son un llamado, ¿no? Que me hacen ver que hay algo integral entre esos 3 llamados, ¿sabes? Que me lleva a lo que es mi llamado primario, lo que genera realmente mi identidad. Eso es tu llamado primario. Tú te das cuenta que tienes un llamado primario cuando ese llamado primario habla de tu identidad y de tu visión. Las 3 historias que les conté, más 500 más que hay, han generado lo que hoy en día es mi llamado primario, que es esto: ser un detonador de acción. Resumiendo, mi llamado es histórico porque se compone de varias historias de vida. Es creciente porque el primer llamado se suma al segundo y al tercero y al cuarto, y ese llamado crece y suma a mi persona, a mi conocimiento y a mi conciencia. Y además es infinito, sino que la composición de varios llamados, y además sé que van a seguir llegando más y más llamados. Al final, en esa salita lounge éramos más o menos unas 12 personas que estábamos compartiendo sobre este tema, ¿no? De cuál es mi llamado. Y quise concluir la plática compartiéndole lo siguiente. Hay un llamado primordial, que es la suma de todos los llamados anteriores. El mío, tomando en cuenta la información de mi historia, es servir, compartir, platicar y agregar valor y apoyo a la vida de las personas. Esto es muy importante, quédate con lo siguiente: tú no buscas tu llamado, el llamado te encuentra a ti mientras creas la historia de tu vida. Está padre, ¿no? Quédate con eso. Y si este video fue de tu agrado y además te ayudó a sumar a tu vida, es para mí una gran bendición que así sea. Y si crees que hay alguien que le pueda servir este video, por favor compárteselo y apoya mi canal con tu like y con tu suscripción. Y nos vemos en un próximo video. Tu amigo Marco Morán te desea lo mejor. Hasta luego.